De vuelta en esta línea entre dos, Tony Cruz y Aquiles Estrada. Pues Tony, hay que verle la cara. Con tanta historia en el béisbol, con tantos años, más de un centenar, jugándose las grandes ligas, disputándose las grandes ligas, y siempre hay oportunidad para que nos regalen una primera vez. ¿Te refieres a lo de Ketcher que murió? Exactamente. Bueno, es que yo creo que históricamente los Yankees nunca habían tenido un Ketcher rápido, ¿no? Posada, Berra, tipo Munson, Ketcher de muy poca velocidad. Más paleadores, bueno, lo que era. Esto habla también un poco de la transición del béisbol, ¿no? Sí. Cómo el béisbol ha ido cambiando y cómo ha ido, digamos, desapareciendo. Evolucionando. Yo no sé si evolucionando completamente, ¿eh? Yo diría transformándose los roles, más que evolución. Porque fíjate, desde cuando no Pete Alonso, que era el prototipo normal de los primera bases, hoy día podríamos decir que es una excepción. Que ahora no es la costumbre de los primera bases sean esos tipos grandotes, fuertes, honroneros, ¿no? El tercera base antes también era algo semejante, y ya los tercera bases tampoco pasan por ese filtro. El shortstop no necesariamente era el tipo de los honrones, eso es relativamente, ese fenómeno se hizo popular de quizás de Ripken y Ale Rodríguez. Probablemente el principal, sin incluir a Ernie Banks, el principal en ese estirpe sería Cal Ripken, probablemente. Y ahora es más o menos el prototipo del campo corto. Ahora el hombre pequeñito, tipo Vizquel, o el tipo habilidoso, es un poco tipo Rafael Furcal. Sí. Ahora es un poco más complejo. Exactamente. Es un poco más complejo verlo. Yo diría que es una transformación. Sí. A medida que el juego ha ido tomando otras características, cambiando de cierta forma la manera de jugarlo, a eso ha respondido también las características de los jugadores. Y decimos todo esto porque en 123 años de historia, en un promedio de 18,000 juegos disputados en grandes ligas, es la primera vez que un receptor de los Yankees es primer bate. Lo hace ayer Austin Wells. Y además de eso, en el primer turno, el hombre se va para la calle. Sí, sigue sin gustar. Te lo voy a decir. El año pasado tuve 2 o 3 cosas. Creo que este año Filadelfia, por ejemplo, cambia a Schwarber. Lo quita de ese rol, de hecho, lo puso a jugar de cuarto bate ayer, y en algunos partidos del sprint training yo nunca vi a Schwarber como un primer bate, a pesar de su alto porcentaje de boletos, que es lo que lo mantiene 5% del tiempo, pero te limita para muchas cosas. Yo creo que los Yankees, el ideal sería Volpi, porque es el que más corre. Ojo, tal vez no sea el que más envase, pero el que más se puede correr. Tal vez Grisham. Para que Grisham es un pelotero de rol ahí. Estaba pensando en Chivo y Grisham. En cuanto a la velocidad se refiere. Pero si no te envasas demasiado, pues minimiza un poquito ese efecto. Exactamente. Y los Yankees, vamos a estar claros, dependen mucho de los honrones, que fue más o menos el caso del día de ayer. Ayer nuevamente Volpi dio honrón, Wells dio honrón, en lo que fue esa situación. Es un equipo que a lo largo de los últimos años, sobre todo en la era George, ha dependido mucho del batazo de vuelta completo. Entonces, bueno, un juego donde también pasaron y gracias a Jackson Chourio aprendí algo nuevo. Pero antes de eso, déjenme darle un poquito más de detalles a lo de Austin Wells. Es el quinto catcher que batea como primer bate en un opening day en toda la historia, desde 1901. El primero fue Roger Bresnahan con los Gigantes de Nueva York en 1906. Después Butch Winnegar con los Mellizos de Minnesota, en 1977. Jason Kendall, que lo hizo tanto con Pittsburgh como con los Atléticos. Con Pittsburgh lo hizo en el 99, en el 2000, y con Oakland lo hizo en el 2007. Y Austin Nola había sido el último previo a Austin Wells, con San Diego en el 2022. Échenle pierna a ustedes, o sea, de lo atípico que es que solamente 5 peloteros lo han hecho en tantos años de historia. Y te decía lo de Chourio, antes de ir a lo del picheo. Yo conocía lo del Golden Sombrero, que eran 4 ponches, y por curiosidad yo me quedo, bueno, tenía la duda, ¿son 4 o son 5? El Golden Sombrero, y lo busco y me sale en Wikipedia
que existe algo que llaman sombrero de platino cuando son 5 ponches y sombrero de titanio si son 6 ponches. Y no sé por qué pensé en Matt Reynolds, pensé en Adam Dunn, pensé en Joey Gallo, en esta distinción de esos caballeros ponchones. Bueno, algunos de esos deben tener por ahí. Después me pondré a buscar con un poco más de tranquilidad. Sí, partido señor. Para el olvido. No solamente por el 5-0 de 5 ponches, sino que además defensivamente le dieron un flaycito para el right field, un flaycito tal vez a mitad de terreno, tal vez un poquito para adelante, donde tenía una jugada aparentemente muy cómoda en el plato, y pues un batazo de Cody Bellinger, y pues el tiro fue horrible, como 7 metros hacia la izquierda y hacia la zona de foul. Tuvo que Contreras salir despavorido para allá para cortar la pelota y no evitar males mayores. Lo digo porque al final ese fue un partido de, digamos, de poco margen, 4-2, sí, y en ese momento era cuando los Yankees retomaban, tenían el control del juego. Uno diría, bueno, una carrerita más, una carrerita menos, pero no, 3-2, 4-2 son distintos, son momentos, ¿no? Y sobre todo por lo malo del tiro, porque tú me dices, bueno, es que, no sé, X característica, la pelota botó mal, bueno, pero no es que el tiro estaba totalmente fuera de target. Es tan así que el juego termina 4-2, ¿verdad? Termina 4-2. Permite es una carrera, ¿verdad? Es correcto. Y a Devin Williams, que se estrenó con los Yankees ante su ex equipo, le lograron hacer una carrera. La ley del ex hubiera quedado. Exactamente. Estaba empatado entonces. Exactamente. Era otra historia totalmente distinta. Carlos Rodón fue el que en definitiva tuvo la responsabilidad. Se hablaba de la posibilidad de que tomara ese primer juego Max Fried, pero en definitiva fue Rodón. 5 episodios, 1/3, 4 hits permitidos, una carrera limpia, 2 boletos y 7 ponches. Y Peralta no lanzó mal. Peralta lanza 5 episodios, 4 hits, 2 carreras limpias, 1 boleto y 8 ponches. La diferencia fueron los honrones. Ahí es donde se marcó la diferencia en este marcador. Y ahora yo quisiera hablarte de otro juego histórico, porque sin duda alguna este juego de los Yankees y los Cerveceros fue histórico. De otro juego histórico, el juego entre los Phillies de Filadelfia y los Nacionales de Washington. Zach Wheeler, pitcherzazo por los Phillies de Filadelfia. No en vano se habla de que si hay una rotación que puede discutirle el remoquete de mejor rotación de las grandes ligas a los Dodgers, es justamente la de los Phillies. Y le tocó bailar con Mackenzie Gore. Y Mackenzie Gore hizo historia también ayer. 6 innings, una sola conexión de hits, 13 abanicados, 6 innings de labor. Zach Wheeler, 6 entradas, 2 hits, una sola carrera que fue limpia, 2 boletos, 8 abanicados, un duelazo. Los primeros 6 episodios. Al final, pues, terminó el venezolano Bravo, para sintetizar, ganando el partido con un par de ponches en una entrada de labor, y Max Trump fue el que cerró por Filadelfia. ¿Por qué hablabas tú de lo de Mackenzie Gore? Cuéntame. Bueno, porque resulta que no solamente que es la mayor cantidad de ponches en un día inaugural para algún lanzador de la franquicia Expos Nacionales, sino que lo iguala con Bob Gibson, nada más y nada menos. Detallito, como pitchers capaces de tener más de 13 ponches sin permitir carreras. ¿Tú sabes quién es el que tiene más juegos inaugurales en la historia del béisbol? ¿Quién? Tom Seaver. 16 juegos inaugurales. Bárbaro. O sea, se dice fácil. Sí. No, 3, 4, 5, son bastantes. Pero esa cantidad para el ex astro de los Mets no es tan fácil de igualar. Bueno, anótame esta aquí. Mira, se une a John Warnicki, que lo hizo en 1934, con apertura de día inaugural sin permitir carreras, con más de 10 ponches y sin permitir más de un hit. Es que estuvo realmente nasty. De hecho, Bryce Harper habló después del juego y dijo que había estado tremendo, que sus picheos habían estado moviéndose por toda la zona, que constantemente los había tenido fuera de balance. Y cuando ustedes ven las imágenes del juego, también lo destacó Harper. Y creen lo que es así. Cuando el juego arrancó, la primera parte del juego,
había una diferencia del sol, o sea, contraste de luz y sombra. La mitad del camino del montículo, a la mitad había luz. De esa mitad hacia el plato había oscuridad. Horrible, estaba tapado. Pierdes la pelota una fracción de segundo, y una fracción, 400 milésimas de segundo, el viaje de la pelota al plato. Si tú la pierdes una fracción de esos 400 milímetros, te podrás imaginar. Exactamente, entonces eso hizo todavía un poco más difícil, ¿no? Sin restarle mérito, y me pareció muy bonito. Honor al vencedor. Y sí, fue un juegazo que tiró Mackenzie Gore. La única carrera hasta ese momento era jonrón de Keller Ruiz. Exactamente. Pero inmediatamente Filadelfia, en lo que salió del juego, castigó jonrón de Harper y jonrón de Schwarber para tomar el control del juego, ¿no? Exactamente, en el mismo episodio, creo que un bateador o dos bateadores de por medio. Un bateador de por medio, porque creo que estaba Harper segundo y después venía Bond y después venía Schwarber. Ajá, exactamente, así es. Entonces, habla también de esta contundencia en este ajuste que está realizando el equipo de los Phillies de Filadelfia, con lo que ya tú mencionabas, el tener una pieza. Turner reúne todos los elementos para hacer una de esas piezas primer bate de, digamos que me gusta ese balance entre ese béisbol tradicional y lo que hemos ido viendo ahora, que no está peleado, no está reñido. No tienes que ser o purista de la izquierda o purista de la derecha en postura de decir, bueno, yo me voy con el béisbol tradicionalista, o yo me olvido de todo lo tradicional y los fundamentos y yo me voy con los nuevos análisis. Creo que el balance, el equilibrio en el medio les puede dar mucho. Y cuando tú ves esta alineación, sin duda alguna, uno de los mejores bateadores, por no decir el mejor bateador de ese equipo, es justamente Bryce Harper. Un tipo que te puede ganar un partido con un swing, es verdad, pero también con la disciplina para trabajar conteos, para ir en el conteo. Él es de esas estrellas que no piensa tanto en su ego, sino en la función del equipo. Si hay que tomar un bolazo, lo toma. Si hay que trabajar un turno, coger un boleto, lo busca. O sea, él no sale a dar jonrones, que tiene la fuerza para darlo. Sí, pero yo creo que en ese sentido Harper es un tipo muy cerebral. Va mucho en función del equipo. Exactamente. Y cuando tú, creo que difícilmente Alec Bohm va a poder tener una mejor ubicación. Si este año él no le saca provecho a batear entre Bryce Harper, que va a tener adelante a Trey Turner, y a Kyle Schwarber, ¿a quién le van a querer lanzar? ¿A Bohm o a Schwarber con gente en base? Sí, bueno, ayer esto sacó provecho. Una anotada, dos remolcadas de 5-2. Y eso puede ser más el inicio de lo que tú estás analizando ahí, ¿no? Exactamente. En el orden al bate. Distinto está el asunto con JT Realmuto, que es el que batea después de Schwarber. Depende de lo que haga Max Kepler. Kepler ayer también dio su batazo, pero fíjate cómo esa alineación derecho, zurdo, derecho, zurdo, derecho, zurdo, para romperle cualquier estrategia que puedan estar pensando. Castellano, ¿no? Está séptimo Castellano. Eso te dice, bueno, si Castellano, que es un bate, está séptimo, ese equipo de Filadelfia no está fácil. Exactamente. Fíjate cómo va esa sucesión. Entonces, no hicieron mayores incorporaciones, pero sí hicieron un movimiento que, fíjate, por eso, honor a quien honor merece. Tremendo juegazo el de Mackenzie Gore, pero se fue Gore, baja el nivel y enseguida ese equipo, ¡pam!, te castiga. Entonces, bueno, hay que tenerle cuidado a este conjunto de los Phillies de Filadelfia. Momento va a ser la segunda pausa, y cuando regresemos tú te explayas a hablar de tus medias rojas y me echas el cuento de qué hizo Wilger, ¿vale? ¿Te parece? Empezó bien. Empezó bien, porque los que vienen detrás meten presión y el hombre dijo, no, yo no voy a perder después de este Rayfield. Exactamente, están como jugando a la sillita. Vamos a una pausa y regresamos en breve con esta línea entre dos. Ya volvemos.